Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Este fin de semana es Halloween y este año, tal como los años anteriores, tenemos un episodio especial. Si lo recuerdan bien, el año 2020 dimos un paseo por una casa embrujada y el año pasado los invité a recorrer un antiguo cementerio. Este año también daremos un tenebroso paseo, pero por los rincones más oscuros de nuestro cerebro y de la historia de la medicina, porque este año los llevaré a recorrer un viejo hospital psiquiátrico abandonado para dar un paseo por la historia de las enfermedades mentales mientras caminamos a oscuras por estos pasillos. Pónganse audífonos, apaguen las luces y disfruten del especial de Halloween de la Ciencia Pop. Y como siempre les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lascienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco como siempre los aportes de mis queridos Patrons: Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Bernardo Pollack, Claudio Oyarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, Juan Salvador Gajardo, la familia de la Cruz Morales, José Manuel Viveros, Claudia Torres, Alberto Pozo, Robinson Esparza, Janet Leguas, María José Pino, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Thies Ríos, Beatriz Geldres, Martín Garrido, Luis Alberto Soto, Jo y su papá, Greco Saavedra, Juan Catipillán, María Paz Domínguez, Emma y Ana Llénero, Paula Lagos, Hans Stange, Anaí Mena, Sergio Espinosa, Sebastián Anielo, Sandra Marras, Bastián y Laura Vargas, Rodrigo Linfati, la familia Martínez Pereira, Pancho Pereira, NG, Ricardo Evia, Daniel Aroca y Dayani, Los Manguaces, Cosca y Banya, Jorge Valdivia, Felipe Rebolledo, la familia Permonti Rivera, Juan Larraín y Sergio y Jorge Pincheira. Las enfermedades mentales han estado presentes durante toda la historia de nuestra especie, pero la forma de entenderlas y tratarlas ha cambiado profundamente, sobre todo en el último siglo. Lamentablemente, durante gran parte de la historia, quienes padecieron enfermedades mentales tuvieron que enfrentarse a nuestra propia ignorancia al respecto y fueron víctimas de interpretaciones místicas o religiosas para este tipo de condiciones, las que eran usualmente atribuidas a lo sobrenatural, a la brujería y a las posesiones demoníacas. En la antigua Mesopotamia, donde encontramos los primeros registros sobre las enfermedades mentales, estas eran atribuidas al control de alguna deidad sobre el cuerpo de las personas, y las alucinaciones eran interpretadas como presagios con respecto a la evolución de quien estaba supuestamente poseído. Interpretaciones similares se han descrito en documentos relacionados con las antiguas civilizaciones de Egipto, China y la India. Los primeros esfuerzos por tratar de entender a las enfermedades mentales provienen de la antigua Grecia, y los romanos heredaron alguna de estas ideas. Una de ellas era que, de alguna forma, la luna tenía un efecto en las manifestaciones de estas enfermedades, y si bien originalmente el término lunático se reservaba para aquellos diagnosticados con lo que hoy llamamos epilepsia, muy pronto la palabra fue usada para referirse a varias enfermedades mentales. Algo similar ocurre con el término latín mente captus, capturado por la mente, que pasó más tarde al español como mentecato. Si bien el origen de estas enfermedades era completamente desconocido, igual se aventuraron algunos tratamientos, desde masajes hasta exorcismos, incluyendo por supuesto las sangrías, la antigua práctica de eliminar sangre pinchando una vena, con la esperanza de que esto restableciera el balance de los 4 líquidos fundamentales que por aquella época se creía eran parte de nuestros cuerpos: flema, bilis negra,
bilis amarilla y sangre. Los árabes heredaron las ideas de griegos y romanos sobre las enfermedades mentales y lograron grandes avances en su estudio, generando un sistema de clasificación de estas, incluyendo la melancolía, la manía, las alucinaciones y los delirios. Por esa época, alrededor del siglo X, los sabios árabes ya mencionaban al cerebro como el punto de origen de las enfermedades mentales, lo que no desterraba las creencias vinculadas con las posesiones demoníacas y la brujería. Todas estas ideas llegarían de vuelta a Europa luego del fin de la era de oro del Islam, que culminó con la invasión de los mongoles a Bagdad el año 1258. En la Europa medieval, las ideas vinculadas con las enfermedades mentales eran una mezcla de explicaciones divinas, diabólicas, mágicas y trascendentales. También era común que la locura fuera vista como una suerte de castigo a quienes eran débiles de carácter, y por supuesto varios tratamientos incluían encomendarse fuertemente a Dios o realizar exorcismos para terminar con la posesión demoníaca. Por aquella época se rescató el término lunático, que permitía distinguir a aquellos que nacían con algún problema mental de aquellos que generaban uno de manera recurrente, los que en teoría estaban afectados por la influencia de la luna. Este hecho es particularmente interesante, pues todavía hay muchos que insisten en que las fases de la luna influyen en el comportamiento de las personas y que, por ejemplo, en las noches de luna llena aumentan los delitos violentos o los accidentes. Actualmente existen unos 100 estudios al respecto y no ha sido posible nunca encontrar una correlación sólida entre las fases de la luna y el comportamiento humano. En este sentido, una revisión del año 1985, en la que se incluyeron casi 40 estudios independientes, analizó la relación entre las fases de la luna y varios eventos, como las admisiones a los hospitales mentales, emergencias psiquiátricas, llamadas de emergencia, homicidios y otros actos criminales, y se encontró que las fases de la luna apenas se vinculaban con una variación del 1% en estos incidentes. De vuelta en la Europa medieval, una de las cosas interesantes que ocurre por aquella época es que, a pesar de tener todavía una visión mística con respecto a las causas de las enfermedades mentales, comienzan a aparecer los primeros esfuerzos por cuidar a quienes manifiestan una enfermedad mental, no como poseídos, sino que como pacientes. Y si bien en lugares como Inglaterra el cuidado de los lunáticos era principalmente responsabilidad de la familia, si ésta no podía o no quería hacerse cargo, los representantes de la corona hacían una evaluación en consulta con un jurado local y todas las partes interesadas, incluido el propio sujeto. El viernes 31 de julio de 1383, comisionados debidamente facultados por el rey, convocaron a una mujer llamada Emma de Beston para comparecer ante ellos con el fin de evaluar su estado mental, y el registro del interrogatorio que siguió es el relato más detallado y antiguo de los métodos utilizados para determinar el estado mental de una persona en la Edad Media. El estado mental de Emma se había convertido en un problema por primera vez en 1382, cuando se alegaba que se había deshecho de una gran parte de sus posesiones mientras estaba demente. Un funcionario determinó que la mujer había tenido una vida normal hasta el 1 de mayo de 1378, cuando fue privada de sus sentidos por las trampas de los espíritus malignos. En vista de estos antecedentes, se ordenó que sus tierras y bienes fueran traspasados temporalmente a un pariente que no tenía derecho hereditario sobre estos bienes. Para determinar el estado mental de la mujer, ésta fue interrogada y se le preguntó dónde estaba, qué día era, cuántos días tenía una semana, cuántos maridos había tenido y sus nombres, y otras preguntas vinculadas con el valor de las cosas y el dinero. Los jueces concluyeron entonces que la mujer no estaba en su sano juicio y no poseía ni memoria ni inteligencia suficiente para administrarse a sí misma, sus tierras o sus bienes. La mujer entonces pasó a estar bajo el cuidado de su familia, quienes administraron sus bienes hasta su muerte. No todos corrían la misma suerte, y la mayor parte del tiempo, una persona con una enfermedad mental terminaría tarde o temprano viviendo en la calle o recluida en una suerte de cárcel-hospital. El Hospital Real de Bethlehem es el recinto más antiguo de Europa que está dedicado exclusivamente al tratamiento de enfermedades mentales. Fue fundado por el obispo italiano Goffredo de Prefetti en 1247
y originalmente se construyó para recaudar dinero para las cruzadas a través de la recolección de limosnas. Durante ese tiempo, no era raro que los monjes y otras figuras religiosas acogieran a los indigentes, que a menudo además eran enfermos mentales. No está claro cuándo exactamente la misión del Hospital Bethlehem pasó de la recolección de limosnas al tratamiento de los enfermos mentales, pero en 1330 la institución ya era conocida como un hospital, en el sentido medieval del término, es decir, como un lugar al que las personas sin hogar podían recurrir. Pero ya en 1377, los historiadores creen que se había convertido en un hogar exclusivo para quienes tenían enfermedades mentales de distinta naturaleza. Poco se sabe del funcionamiento interno de la institución durante el período medieval, pero en la década de 1600, el control fue transferido de la Iglesia al Estado. El Hospital de Bethlehem se hizo fama por recibir a los pacientes más perturbados y problemáticos, y en 1630 el escritor Donald Lupton describió con horror los llantos, chillidos, rugidos, peleas, sonidos de cadenas y gritos que se podían escuchar ahí. Los pacientes tenían una dieta muy estricta, sin frutas ni verduras, basada principalmente en pan, carne, avena, mantequilla, queso y abundante cerveza. En 1675, la instalación, en muy mal estado y en pésimas condiciones sanitarias, y con una necesidad desesperada de espacio adicional, se trasladó al norte de Londres y se instalaron 2 estatuas en la puerta de entrada. Una llamada Melancolía, representada por una persona que parecía tranquila, y la otra llamada Locura delirante, representada por una persona furiosa que estaba encadenada. A medida que cada vez más esquizofrénicos, epilépticos y personas con discapacidades de aprendizaje se agolpaban en las instalaciones, el Hospital de Bethlehem pasó a ser conocido popularmente como Bedlam, una palabra que fue adoptada por el idioma inglés como sinónimo de caos y confusión. Así, atiborrado, fue cuando el tratamiento de los pacientes dio un giro siniestro. Uno de esos tratamientos era la terapia rotacional, que consistía en poner a los pacientes en sillas suspendidas del techo. La silla era puesta entonces a girar, usualmente a más de 100 rotaciones por minuto, lo que causaba vértigo extremo y vómitos, reacciones que eran consideradas como sinónimo de éxito de esta curiosa terapia. En 1728, James Monroe se convirtió en el jefe médico de Bethlehem, iniciando una dinastía de la familia Monroe que duró aproximadamente 4 generaciones. A medida que los Monroe cambiaron su enfoque de boticarios a cirujanos, los procedimientos de los tratamientos en el hospital de Bethlehem empeoraron. Los pacientes eran golpeados, no se les alimentaba y eran sumergidos rutinariamente en baños de agua y hielo bajo la supervisión de los médicos. Uno de ellos, William Black, escribió en 1811 que los tratamientos más importantes de Bedlam eran los purgantes y las camisas de fuerza. Estas últimas habían sido inventadas en 1772 por el médico irlandés David McBride y rápidamente se convirtieron en una de las estrategias de tratamiento más usadas, ya que la limitación de los movimientos era en muchos casos la salida más fácil para impedir que un paciente se hiciera daño a sí mismo o a los demás. Evidentemente, en una época en que se sabía tan poco sobre este tipo de enfermedades, esa fue probablemente una de las estrategias consideradas como más humanitarias. En casos extremos, algunos internos eran inmovilizados con grilletes en el cuello y encadenados a un muro. La creencia de que estos pacientes resistían mejor el dolor físico fue usada para justificar tratamientos cada vez más agresivos físicamente, al punto que muchas veces no se admitía a pacientes débiles, los que probablemente no resistirían el tratamiento. Y de hecho, muchos no lo hicieron. Investigaciones recientes han descubierto fosas comunes en la propiedad, las que fueron excavadas para enterrar de manera masiva a aquellos que murieron bajo el cuidado de Bedlam. Quizás lo más humillante de todo fue el periodo de tiempo en que la instalación abrió sus puertas al público. Inicialmente, la política esperaba atraer a miembros de la familia para visitar a sus seres queridos, pero los londinenses ricos a menudo pagaban dinero para pasear por los pasillos de Bedlam, como si fuera una especie de zoológico, maravillándose de la psicosis que los rodeaba. A fines del siglo XVIII, el edificio estaba completamente deteriorado y en 1815 fue reconstruido en otro lugar. Por esa época hubo un importante giro en la forma en que los pacientes eran tratados y en nuestra comprensión de las enfermedades mentales,
estableciendo de manera clara que quienes las padecían eran pacientes que merecían un trato digno, no locos o dementes que necesitaban estar encadenados. En este sentido, una de las figuras más relevantes es la del médico psiquiatra francés Philippe Pinel, quien generalmente es visto como el médico que más que cualquier otro transformó el concepto de loco en el paciente que necesita atención y comprensión, estableciendo un campo médico que eventualmente se llamaría psiquiatría. Pinel eliminó las sangrías, los purgantes y las cadenas en favor de una terapia que implicaba el contacto cercano y la observación cuidadosa de los pacientes. Pinel visitaba a cada paciente, a menudo varias veces al día, y tomaba apuntes cuidadosos de su evolución durante años, involucrándose en largas conversaciones con ellos. Su objetivo era reunir una historia clínica detallada y una historia natural de la enfermedad de cada paciente. Así, este médico francés trabajó en dos de los hospitales mentales más grandes de Francia, el Bicêtre y el de la Salpêtrière, cambiando completamente la forma de tratar a los pacientes, algo que tuvo uno de sus puntos más altos en la eliminación de las cadenas que habitualmente se usaban para controlar a los pacientes. Las acciones de Pinel tuvieron lugar en el contexto de la Ilustración, y varios otros médicos también estaban reformando los hospitales para pacientes con enfermedades mentales por esa época, aplicando visiones más humanitarias. Por ejemplo, Vincenzo Cherughi, en la década de 1780 en Italia, también quitó las cadenas y los grilletes a los pacientes, y en Francia el médico Joseph Daquin permitió que los pacientes se movieran libremente y publicó un libro en 1791 instando a reformas humanitarias, dedicando la segunda edición de 1804 a Philippe Pinel. El movimiento en su conjunto se conoce como tratamiento o gestión moral e influyó profundamente en la transformación de los hospitales psiquiátricos y la adopción de nuevos enfoques para los tratamientos en todo el mundo occidental. La contribución más importante de Pinel puede haber sido la observación y la convicción de que en muchos casos sí era posible una recuperación de la calidad de vida de quienes estaban internados y que muchos de ellos mejoraban notablemente. Al mismo tiempo, la caracterización de algunos pacientes permitió ir lentamente entendiendo mejor a las enfermedades mentales y se hicieron por aquella época las primeras descripciones de casos realmente impresionantes que solo un poco antes habrían sido vinculados con la brujería o las posesiones demoníacas. El neurólogo francés Jules Cotard estaba sorprendido y confundido en partes iguales por la paciente, conocida solo como Mademoiselle X, que fue llevada a su consulta en el hospital de Salpêtrière en París una tarde de 1882. La mujer de 43 años describió un conjunto peculiar de síntomas y afirmó que no tenía cerebro, ni nervios, ni pecho, ni estómago, ni intestinos, y que no quedaba nada de ella más que la piel y los huesos. Además, afirmó que no tenía alma, que no existía Dios ni el diablo, y que en general su cuerpo era un amasijo desorganizado, sin órganos internos y que por lo tanto ya no necesitaba comer. Además dijo que era inmortal, señalando que viviría para siempre a menos que se le quemara, siendo el fuego su único fin posible. Intrigado por la mujer y sus curiosas declaraciones, Cotard investigó un poco y descubrió que un científico suizo llamado Charles Bonnet había descrito casi un siglo antes, en 1788, el curioso caso de una anciana que era inquietantemente similar al caso que él ahora estaba presenciando. Bonnet había registrado que la mujer estaba preparando una comida cuando sintió una corriente de aire y luego cayó paralizada en un lado de su cuerpo. Cuando la parálisis disminuyó, les dijo a sus hijas que la vistieran con una mortaja y la colocaran en un ataúd, porque estaba muerta, y exigió que todos la trataran de esa manera. Tratando de seguirle la corriente, la familia la vistió con una mortaja y la acostó en un ataúd para que pudieran llorarla. Cuando finalmente se durmió, su familia la desvistió y la colocó en una cama. Más tarde fue tratada con opio y sus síntomas disminuyeron, aunque la mejora solo era esporádica. Después de estudiar el caso de Bonnet, así como otros ejemplos similares presentados por otros psiquiatras, Cotard concluyó que estaba presenciando un nuevo tipo de enfermedad mental, la que denominó delirio hipocondriaco, caracterizado por melancolía ansiosa, insensibilidad al dolor, negación de los órganos y delirio de inmortalidad. Algún tiempo después, creó el término delirio de negación para especificar el síndrome.
Ambas mujeres sufrían de una condición psiquiátrica extremadamente rara, ahora llamada síndrome de Cotard o delirio de Cotard, un término utilizado para describir a los pacientes que creen que han muerto o dejado de existir o que ya no tienen órganos internos. Hoy se sabe que el síndrome es secundario a afecciones como la depresión psicótica, la demencia, la esquizofrenia, el trastorno bipolar y el uso de sustancias psicoactivas y psicotrópicas, especialmente heroína, LSD y cocaína. Si bien solo se han reportado alrededor de 200 casos en todo el mundo desde que el doctor Cotard describió la afección, se han reportado varios en los últimos 20 años. En 2003, un psiquiatra griego vio un paciente que creía que no tenía cerebro y estaba literalmente con la cabeza vacía. El paciente admitió que había intentado suicidarse unos años antes porque no valía la pena vivir la vida sin un cerebro. Se fue abruptamente sin recibir tratamiento, pero fue readmitido al año siguiente cuando completó el tratamiento y mostró una mejoría sustancial. Esos mismos médicos también trataron a una mujer de 72 años que afirmaba que todos sus órganos se habían derretido y que solo le quedaba la piel y que estaba prácticamente muerta. No hay registro público de su tratamiento ni tampoco pronóstico. En 2008, psiquiatras de Nueva York informaron que una mujer de 53 años, identificada como la señora Lee, se quejó de que estaba muerta y que apestaba a carne podrida. Exigió ser llevada a la morgue para poder estar con las otras personas muertas, pero en su lugar llamaron al 911. Fue ingresada en la unidad psiquiátrica de un hospital de la ciudad, donde acusó a los médicos de intentar incendiar su casa. Se informó que después de un mes de tratamiento fue dada de alta, luego de que sus síntomas fueran completamente controlados. En 2009, psiquiatras belgas informaron que un hombre de 88 años que se quejaba de depresión admitió que en realidad estaba muerto y le preocupaba que nadie lo hubiera enterrado. Los mismos psiquiatras también informaron de una mujer de 46 años que insistió en que no había comido ni usado el baño en meses y que no había dormido en años. También explicó que todos sus órganos se habían podrido y que los médicos que la examinaron estaban mintiendo acerca de que tenía sangre y latidos cardíacos. En ambos casos, el tratamiento farmacológico usado permitió mejorar los síntomas. En 2015, médicos en Brasil informaron del caso de un hombre de 31 años que fue admitido en un hospital aquejado de insomnio y que se negaba a comer. Afirmaba que sus órganos internos habían sido destruidos, que estaba hueco por dentro y que apestaba porque se estaba pudriendo. Después de una rigurosa secuencia de medicación, fue declarado asintomático 60 días después y fue dado de alta. A todos estos pacientes les fue mucho mejor que a la Mademoiselle X del Dr. Cotard, quien finalmente murió de hambre, ya que se negó a comer. Cuando Cotard describió este caso, la Asociación Médico-Psicológica de Gran Bretaña se burló de su investigación y también de sus conclusiones, y dos médicos comentaron que no era de especial interés el caso y que no entendían por qué debía tener un nombre especial. Después de todo, afirmaron, entre las clases educadas siempre se han producido delirios, especialmente en mujeres de temperamento religioso e histérico. Si bien hoy no está del todo claro cómo emerge este complejo cuadro médico, se sabe que los síntomas más característicos pueden estar asociados con algunas formas de demencia, encefalopatía, esclerosis múltiple o accidentes cerebrovasculares, y usualmente estos pacientes responden bien a la psicoterapia apoyada con el tratamiento con medicamentos como drogas antipsicóticas y antidepresivos. Sin embargo, antes de que estas drogas estuvieran disponibles, las alternativas farmacológicas eran escasas y durante la primera parte del siglo XX era común que se usara una terapia de inducción de coma por insulina. Este tratamiento consistía en inyectar insulina en pacientes psiquiátricos no diabéticos, a los que una inyección de insulina les producía un agudo y peligroso descenso en los niveles de azúcar en la sangre. Esto causaba un estado de sopor y en muchos casos un coma profundo que podía durar varias horas. Este tratamiento fue usado extensivamente en las décadas de 1950 e incluso 1960, particularmente en Estados Unidos y el Reino Unido. Por esa época se pensaba que la insulina tenía efectos terapéuticos específicos para tratar las enfermedades mentales, pero lentamente comenzó a emerger la noción de que los efectos clasificados como positivos de esta terapia se vinculaban directamente con el impacto fisiológico de tener un nivel de azúcar muy bajo en la sangre. En 1953, un psiquiatra británico publicó un artículo titulado El mito de la insulina,
en el que argumentaba que no había evidencia sólida que justificara el éxito de esta terapia, trabajo que provocó un gran revuelo. Más tarde se demostró que los efectos de la terapia con insulina no eran diferentes del estado de inconsciencia provocado por una sobredosis de barbitúricos, lo que hizo que lentamente esta aproximación fuera reemplazada por otras más específicas y con menos efectos secundarios, sobre todo considerando que entre los tratamientos con drogas más usados estaban el opio, la morfina, la cocaína, el hachís y otras drogas extremadamente peligrosas. Lo más interesante de esto es que una de las drogas más relevantes en el mundo de la psiquiatría y que apareció a mediados del siglo XX tiene su origen en el boom de los pigmentos textiles sintéticos que tuvo lugar en Europa a partir de mediados del siglo XIX. La empresa alemana BASF se había especializado en la síntesis de anilinas, moléculas que entraron con fuerza en el mundo de la biología celular gracias a sus propiedades para teñir tejidos y poder analizarlos bajo el microscopio. Fue buscando nuevas moléculas derivadas de las anilinas que algunos investigadores descubrieron que éstas eran capaces de destruir bacterias, un efecto que hizo que se pusiera gran atención a los posibles usos de estas moléculas, muchas de las que fueron modificadas, tratando de encontrar alguna que pudiera curar o tratar la malaria o matar las larvas de mosquitos. Muchas de estas moléculas, derivadas de los pigmentos sintéticos, parecían tener un nulo o escaso valor biomédico, pero otras tenían cierto potencial. Una familia en particular de moléculas, llamadas fenotiacinas, tenían un gran potencial en diversas áreas, y buscando nuevas moléculas de esta familia, muy pronto se obtuvo una llamada prometacina y que mostraba un muy buen efecto como agente antihistamínico y sedativo. Hacia finales de la década de 1940, investigadores en Francia que trabajaban en los laboratorios Rhône-Poulenc modificaron la prometacina y obtuvieron un compuesto que llamaron RP4560. Ese compuesto demostró tener un efecto sedativo aún más potente y muy pronto se comenzó a usar como una droga que se administraba antes de las cirugías para controlar la ansiedad de los pacientes y potenciar el efecto de la anestesia. Se descubrió que este compuesto causaba relajación e indiferencia en los pacientes, y un investigador que trabajaba en ratones demostró que la droga generaba cambios conductuales. Para estos experimentos, los ratones eran puestos en jaulas en las que había una cuerda colgando, y el piso de la jaula daba un suave shock eléctrico cuando se prendía una luz. Los ratones aprendían a trepar por la cuerda en cuanto la luz se prendía, pero los ratones tratados con RP4560 parecían indiferentes a este estímulo. En vista de estos resultados, se planteó que la droga podría ser usada para tratar pacientes con quemaduras severas o incluso a pacientes con enfermedades psiquiátricas. En 1951 comenzaron los primeros ensayos y la droga mostró un importante efecto como agente antipsicótico y tranquilizante. En 1952 se realizó el primer ensayo clínico en un grupo de 38 pacientes psicóticos y la droga tuvo un efecto impresionante, ya que los pacientes no solo parecían sedados, sino que además mostraban una mejora sustancial en sus habilidades cognitivas y en el comportamiento emocional. La droga fue bautizada como clorpromacina y se convirtió en la primera alternativa farmacológica para tratar la esquizofrenia, la manía y otras psicosis. El desarrollo de la clorpromacina ha sido descrito como uno de los más grandes avances en la historia de la psiquiatría, y moléculas derivadas de ella permitieron también el descubrimiento de las primeras drogas antidepresivas. La clorpromacina generó un enorme impacto en la vida de los pacientes psiquiátricos y en las formas de tratamiento, y reemplazó a otras terapias que no contaban con evidencia suficiente de efectividad o que derechamente eran peligrosas para los pacientes, como la terapia de shock insulínico, los baños fríos o cirugías al cerebro. Afortunadamente, los tiempos han cambiado. Ya es difícil encontrar hospitales que funcionen como lo hacía el Hospital de Bethlehem en Londres, y ciertamente los pacientes psiquiátricos son tratados hoy de una manera distinta, y por supuesto, se han desarrollado nuevas alternativas de tratamiento, algo que va de la mano con nuestro avance en la comprensión del funcionamiento del cerebro. De esta manera, la psicoterapia, los tratamientos farmacológicos y en general las mejores aproximaciones terapéuticas han permitido transformar a las enfermedades psiquiátricas, levantando
algo del estigma que hasta hace poco tiempo las cubría. Así hemos llegado al final de este paseo por los rincones más oscuros del cerebro y del tratamiento de las enfermedades mentales. Espero que lo hayan disfrutado. La melodía que musicalizó este episodio se llama I Was There y es obra de Juan Pablo Contreras, a quien encuentran como @funksterblopa en Instagram y también en SoundCloud. Yo me despido como es costumbre, saludando y agradeciendo a mis muy queridos patrons: Cristian Oteiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia Delenson, Diego Molina, Germaín Araya, Pedro Maldonado, Ana Lucía Luna, Romina Mationi, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Manuel Morales, Daniela Allendez, Fernando Rode, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Carolina Valle, Berurín Illeco, Michel Baró, Cristóbal Moene, la familia Serpa Reolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanús Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, el EC Podcast, José Luis Ulloa, Amanda Larraín, Marcela Martínez, Trinidad Santana, la familia Mateluna Morán, Cris, David Senger, David Poblete, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artiga, José Luis del Campo y los Rojas Peredo. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.